Universidad Técnica del Norte, Facultad de Ingenierías en Ciencias Agropecuarias y Ambientales, Carrera de Ingeniería Agroindustrial. Tema: obtención de cerveza artesanal utilizando dos tipos de miel de abeja en la fermentación de la malta. Autor: Gómez Pinto, Natalie Lisbeth. Director: Ingeniero Jimmy Núñez. Miembros del Tribunal: Ingeniero Marco Lara e Ingeniera Rosario Espín. En el Ecuador la apicultura no es conocida como en otras partes del mundo. Esta actividad se considera como una subactividad del campesino, sumado al escaso apoyo del Estado en promover tan valiosa labor, de tal manera que provoca lagunas en los controles de procesos y comercialización de la miel de abeja, dando como resultado en muchos casos abandono de los apicultores en dicha actividad durante los últimos años. Se ha evidenciado que existe desaprovechamiento de las propiedades benéficas de la miel de abeja, por causa de que la industria apícola no da a conocer las características funcionales y nutracéuticas, por ello existe poca salida del producto. Al no existir parámetros estandarizados de inicio de procesos y de producto final, aparecen problemas como la incorporación de primas, que si bien no encarecen el producto, aportan mejores cualidades tanto de aspectos sensoriales, funcionales y por qué no nutracéuticas, como es el de la miel de abeja en el desarrollo de productos fermentados. Objetivo general: obtener cerveza artesanal utilizando dos tipos de miel de abeja en la fermentación de la malta, a través de objetivos específicos, los cuales son: caracterizar los componentes físico-químicos de la miel de abeja, evaluar los parámetros de fermentación en la producción de cerveza artesanal, como son pH, densidad, grado alcohólico y Brix. Y por último, analizar costos de producción. Manejo específico del experimento. La cebada, lúpulo y levadura se adquirió en Quito, en las bodegas de Beerland y en la Sociedad Ecuatoriana de Cerveceros Artesanales. Por otro lado, la miel de abeja monofloral y multifloral se adquirió en Cayambe, en la apícola Santa Anita y en Otavalo. De esta última se caracterizó bajo los protocolos de calidad para analizar si existen diferencias en cuanto a humedad, azúcares, pH, acidez total y conductividad eléctrica, basada en la norma técnica INE 1572 para miel de abeja. Posteriormente se procedió a hacer una selección y clasificación, donde la cebada y malta tostada se clasificó, seleccionó y limpió con el fin de dar las condiciones adecuadas para su procesamiento. Asimismo, para elaborar 5 litros de volumen de fermentación, se pesó la cebada, malta tostada, lúpulo, levadura y clarificante. Se utilizó un molino de granos en donde la granulometría se valoró mediante la integridad de la cáscara de los granos y la finura de las partículas que se obtiene del endospermo amiláceo. Cabe recalcar que las cáscaras se utilizan como un filtro natural en la etapa de filtrado. Posteriormente, se adicionaron 2.5 litros de agua por cada kilogramo de grano en una olla, y se calienta hasta llegar a 75 grados centígrados. Seguido se añadió la cebada molida y tostada, se agitó suavemente verificando que la temperatura no baje de los 65 grados centígrados y se dejó macerar 90 minutos. Después se calentó 2.5 litros de agua a 70 grados centígrados por cada kilogramo macerado, recirculando el mosto hasta que llegue a una densidad de 1030 gramos por mililitros. También se realizó una filtración empleando un filtro de 0.5 micrómetros. Para envasar se utilizó botellas de vidrio de 330 mililitros, en donde se adicionó 6.0 gramos de azúcar por cada litro de cerveza. Luego se distribuyó en las botellas en partes iguales. Se procedió al llenado, tapado y etiquetado. Por ser una cerveza artesanal, se mantuvo en refrigeración hasta consumirlo. Posteriormente de evaluar los parámetros mediante el diseño experimental de CA A por B por C, se evaluó el pH, grado alcohólico, densidad y grados Brix, con el fin de identificar las características del producto final y su respectivo control en la norma INE. Finalmente se llevó a cabo un análisis sensorial subjetivo de aceptabilidad a consumidores, con el fin de medir la aceptación del producto final, donde las variables que se consideraron fueron color, olor y sabor. Para la interpretación se emplearon otros instrumentos como el de la tabla BIR, Color Chart, para que finalmente se contrasten en un análisis de costos.
En cuanto a la acidez, los resultados obtenidos indican que en promedio la acidez en las mieles fue de 35.47 en porcentaje del 0.2 miliequivalentes por kilogramo para la miel monofloral y 37.87 en porcentaje del 0.2 miliequivalentes por kilogramo para la miel multifloral. En los azúcares en los grados Brix, los valores obtenidos tanto para la miel monofloral y multifloral en promedio fue de 80.9 en porcentaje de 0 y 79.3 con un porcentaje del 0.61 respectivamente. Evaluación de los parámetros de fermentación en la producción de cerveza artesanal. Mediante el desarrollo se evaluó la fase experimental caracterizando los parámetros de fermentación como fue el caso del porcentaje de malta tostada, temperatura de fermentación y tipo de miel. Se realizó un análisis ADEVA con un diseño experimental DCA con arreglo factorial A por B por C. En cuanto al análisis de pH, se pudo evidenciar que los valores obtenidos se encuentran dentro del rango 4.2 a 4.8 permisible según la norma INEN 2662. Evaluación de grados Brix. Los resultados se contrastaron de acuerdo con los parámetros establecidos por la INEN 2262. Se determinó que existe alta significancia para el factor A, porcentaje de malta tostada, factor B, temperatura de fermentación, factor C, tipo de miel. Se puede observar que existe 5 rangos, en donde todos se diferencian. Se puede observar que el T8 es el mejor tratamiento, debido a que representa un equilibrado en el porcentaje de sólidos solubles de acuerdo a la norma, el cual está formado en su mayoría por azúcares y en menor proporción por minerales. Análisis de densidad. El análisis de densidad se cuantificó mediante el empleo de un densímetro, estimando la concentración de azúcares y alcohol en las muestras. Se contrastaron los resultados obtenidos de acuerdo con los parámetros establecidos en la literatura. Asimismo, se determinó que existe una alta significancia en los tratamientos y sus interacciones, por lo que se procedió a realizar pruebas de significancia Tukey. Análisis de grado alcohólico. Los resultados obtenidos fueron contrastados de acuerdo con los parámetros establecidos por la INEN 2662, con el fin de identificar el grado de variación de estos, dando a conocer que los tratamientos se encontraron dentro del rango establecido, los cuales oscilaron entre 2.8 y 6.2% en porcentaje de volumen. El análisis de varianza evidencia una alta significancia en el factor B, temperatura de fermentación, y factor C, tipo de miel, pero no en la interacción de los factores, lo que significaría que el grado alcohólico depende claramente de la cantidad de azúcares fermentables disponibles y a la fluctuación de temperatura con la que ésta se desempeña. Análisis de aceptabilidad del producto final. Los resultados del análisis de aceptabilidad respecto al color, olor, sabor y turbidez muestran el grado de aceptación de los tratamientos en cuanto al criterio de los consumidores. El grado de aceptación de los tratamientos evaluados sensorialmente en cuanto al olor se encuentran dentro del umbral de percepción y aceptabilidad. Existe una aceptación de los consumidores por los tratamientos T6, T3, T5 y T4 en mayor escala que las otras muestras. Estas diferencias se deben a que el olor de la cerveza es influenciado por múltiples factores. Análisis de costo de producción del proceso de obtención de cerveza artesanal con 2 tipos de miel. Se identificó el flujo de información que alimenta a la metodología de costos en base al flujograma de procesos y sus balances, asumiendo la acumulación de costos de manufacturación por departamento. Los resultados se tabularon en base a 15 litros de producción durante un supuesto periodo de producción. El costo unitario se trabajó con relación a la presentación del envase de botella de 600 mililitros. Conclusiones. 1. Los 2 tipos de miel de abeja, monofloral y multifloral, son diferentes en cuanto a contenido de humedad, acidez, pH y conductividad eléctrica. 2. Los parámetros de fermentación idóneos para tener una cerveza artesanal con base de miel aceptable según parámetros físico-químicos son 5 grados de masa y volumen de malta tostada y 12 gramos por litro de volumen de miel multifloral y proceso de fermentación a 24 grados centígrados. La cerveza artesanal obtenida con mayor aceptación fue malta tostada al 5% de masa y volumen, y miel multifloral tiene un valor de 1.52 por botella de 600 mililitros, el cual es competitivo en el mercado de las cervezas artesanales. Recomendaciones. 1. Analizar la factibilidad tecnoeconómica para hacer un escalado industrial. Y 2. Estudio de componentes funcionales y nutracéuticos del producto final con los 2 tipos de miel.